a esta clase del 2 de diciembre del año 2020. Vamos a empezar hoy y vamos a tratar la temática asociada al movimiento. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué vamos a asociar con movimiento? Algunas pequeñas connotaciones para los movimientos y las definiciones que tendremos de ellos. Entonces arranquemos. ¿Con qué es el movimiento para ustedes? Pues resulta que acontece que todo partió por allá cuando empezó la época de la Ilustración, que Sir Isaac Newton empezó a darle forma a lo que era el primer concepto de mecánica y el primer concepto de cálculo que nos ayudó a desarrollar las matemáticas para entender todos los fenómenos y poder predecirlos principalmente y describirlos. ¿Listo? Entonces se forma la mecánica como la rama que describe el movimiento de los cuerpos. Entonces ya sabemos, si quiero describir el movimiento de los cuerpos, estoy hablando de mecánica, lo que comúnmente nosotros burdamente conocemos como física. ¿Listo? Pero la rama que se encarga específicamente del movimiento es la rama de la mecánica. ¿Listo? Esta va desde el movimiento de partículas pequeñas hasta movimientos estelares y macroscópicos. ¿Listo? Entonces, ya les comenté, el principal desarrollador fue Sir Isaac Newton. Él describió la teoría de la mecánica clásica, que más adelante se cambiaría para poder explicar algunos de los fenómenos atómicos a pasar a formar la mecánica cuántica. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, ya sabemos, mecánica, perdón, mecánica es la rama de la física que se encarga de describir todo tipo de movimientos, desde cuerpos microscópicos hasta cuerpos macroscópicos. ¿Listo? Fue desarrollada por Sir Isaac Newton, quien planteó el primer movimiento, las fórmulas para describir movimientos y principalmente determinó la ley de la gravedad. Ahora sí, veamos aquí, veamos acá. ¿Qué es movimiento como tal? El movimiento se tiene que tomar en cuenta un punto de observador fijo. Para que haya movimiento tiene que haber un punto fijo y partir en este entonces del punto de reposo como tal. Es decir, cuando yo estoy quieto estoy en reposo y tengo otro punto que sería el punto del observador, es decir, ¿quién está viendo el movimiento? ¿Listo? Entonces, lo que voy a mover lo voy a llamar móvil o el objeto de movimiento. Cuando empieza el movimiento, él empieza a verse desplazado de un lugar a otro y hay un punto de referencia que se mantiene quieto. Entonces, vamos a ver aquí. Cuando tengo el carrito, aquí hay un punto de partida. ¿Listo? Todo este camino que él hace es lo que nosotros conocemos como trayectoria. Y él llega aquí a un lugar. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a tener un inicio, un final del movimiento, una trayectoria que es el recorrido que hace, y ya vamos a ver ahora que tenemos aquí otro concepto que Valentina nos lo está recalcando, se llama desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es qué tanto recorrí en línea recta, por tanto, qué tanto avancé de un lugar a otro. Por ejemplo, veamos esto. Él arrancó de aquí, serpenteó toda la trayectoria, tomó dos curvas y al final llegó al punto de llegada. ¿Listo? Aquí puede que se haya tomado 3 kilómetros, pero si vemos desde aquí hasta el punto de llegada en línea recta, vemos que su desplazamiento realmente pudo haber sido 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces, desplazamiento es simplemente entre los dos puntos la menor distancia que los une por una recta. Y trayectoria son todas las vueltas que usted puede dar para llegar desde el punto A al punto B. ¿Listo? Y eso es lo que describe la función del movimiento. Por ejemplo, aquí, cuando un cuerpo está en movimiento se genera un cambio de posición en el espacio y que trasciende en el tiempo. ¿Listo? Si un cuerpo se mueve de una posición a otra en una línea recta, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, eso lo conoceré como desplazamiento. Entonces, por ejemplo, la mariposa, si vieron lo que hizo, partió aquí y llegó aquí. Ese sería nuestro desplazamiento. Pero como vieron en el movimiento, ella hizo un tramo donde sube, baja, sube y llega al punto. Lo verde, que no se alcanza a ver bien, sería la trayectoria y lo rojo, que sería la línea recta entre los dos puntos, es asociado con el desplazamiento. ¿Listo?
No son conceptos difíciles, pero son conceptos que hay que aclarar, porque muchas veces confundimos trayectoria con desplazamiento. Cuando estamos hablando de la trayectoria es igual al desplazamiento, hablamos de un movimiento en específico que ya veremos a continuación, que se conoce como movimiento rectilíneo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el concepto de la velocidad o a qué estamos nosotros asociados también a separar concepto de velocidad y de aceleración? Entonces, la velocidad es la relación que hay entre el cambio de posición y el tiempo que emplea en ello. ¿Listo? Cuando yo digo relación y cuando ustedes oigan hablar en ciencias naturales, en física, en química de una relación, hace referencia a una división. La velocidad es igual a la relación, entonces, una división entre, dice aquí, entre la posición del cuerpo. Entonces, la posición 1 menos la posición 2. Entonces, o posición final menos posición inicial, como ustedes quieran verlo. Entonces, dividido el tiempo que se tardó. ¿Listo? Que si lo vemos así también sería el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Listo? Entonces supongamos que aquí nuestro querido ciclista arranca en un punto que yo voy a llamar 0 metros. Él arrancó y empieza a moverse hasta llegar a, aquí supongo que ha recorrido 12 metros. Entonces la velocidad sería 12 metros menos 0 metros dividido, nada, necesito el tiempo. Entonces el entrenador, cuando él arranca el movimiento, tiene que tomar el tiempo. Entonces arranca el conteo en el cronómetro. Entonces arrancaría los 0 segundos. Si llega a los 12 metros en 2 segundos, ese será mi tiempo final. 2 segundos, tiempo final menos tiempo inicial, 0 segundos. Si ven que siempre que yo arranco, comúnmente se hace referencia a que usted arranca desde un factor igual a 0. Pero esa distancia no necesariamente es un 0. Puede que de su casa hasta este punto el ciclista ya haya pedaleado para llegar a unos 15 kilómetros, unos 2 metros, unos 4 metros, listo. Pero como el observador, que es el entrenador, va a tomar el tiempo, yo a medir desde aquí el arranque, este va a ser el punto de referencia. Entonces, por eso desde ahí arrancamos en 0. Y si ven bien, muchas de las ecuaciones comúnmente terminan en que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, siempre y cuando esta distancia desplazada arranque desde el punto de referencia 0 y el tiempo arranque desde el punto de referencia 0. Entonces aquí tendríamos 12 dividido 2, me daría 6. 6 que es 6 metros por segundo. Ya vamos conociendo también, aquí les voy adelantando, vamos conociendo las unidades. Las unidades de velocidad usted las puede reconocer porque son una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo. Entonces, metros por segundo, kilómetros por hora, metros por día incluso, pero siempre son unidades de longitud dividido unidades de tiempo. ¿Listo? Y eso es el concepto de velocidad. ¿Listo? Velocidad es el cambio de posición en relación al tiempo que emplea en hacer ese movimiento. Esa es la velocidad. Entonces, entre más distancia recorre en el menor tiempo posible, más veloz es el objeto de estudio. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la aceleración? Vamos a mirar la aceleración como tal. La aceleración, y aquí está la clave, es la variación de la velocidad. Es decir, que puede disminuir o aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a una velocidad constante, va a 10 kilómetros por hora, por ejemplo, en un carro. Usted está aprendiendo a manejar, usted conduce ya bien y va, supongamos, una velocidad de 100 kilómetros por hora. Usted va rápido y usted acelera más. Como su nombre dice, pise el acelerador. ¿Qué va a hacer? Va a seguir el movimiento, pero usted va a aumentar la velocidad. Al aumentar la velocidad, usted está acelerando. ¿Listo? Y al frenar, cuando ustedes ya necesitan llegar a la casa, empiezan a frenar, el carro empieza, que venía muy rápido, empieza a desacelerar. Son variaciones de la velocidad, ¿listo? Entonces, por eso, la aceleración es la variación de la velocidad. Y si en física lo vamos a ver, vamos a deducirlo como la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo
que tarda en hacer, tiempo final, menos tiempo inicial que tardó en hacer eso. Ahí es donde le dicen ustedes, es que ese carro acelera de 0 a 100 en 2 segundos, entonces acelera de 0 metros por segundo, kilómetros por hora, a 100 metros por hora o 100 metros por segundo en ese tiempo, en 0 segundos, ¿listo? Ahora ya veremos unos ejemplos donde podemos calcular cada uno de ellos. Hasta ahí, ¿vamos bien, chicos? ¿Cómo van? Cuéntenme toda la historia. Listo. Entonces, ¿qué podemos entender de aquí? Primero, movimiento es cualquier desplazamiento en el espacio que por tanto toma una distancia y toma un tiempo, ¿listo? Segundo, mecánica es la rama que se encarga de estudiar esos movimientos. Dentro de la mecánica tenemos varios conceptos. El primero de ellos es... ¿Cuál es? ¿Nadie lo dice? El primero de ellos es la trayectoria. La trayectoria es todo el camino que yo recorro para llegar a un punto, ¿listo? Y que la trayectoria, por tanto, puede ser curva, recta, parabólica, ondulatoria, cualquier tipo de movimiento ya se le va a dar un nombre característico a la trayectoria. Pero que desplazamiento no es más que la distancia recta entre un punto y otro, ¿listo? Entonces usted puede dar todas las vueltas que quiera, pero su desplazamiento siempre va a ser la distancia entre los dos puntos en línea recta. La forma como abarcan esos espacios va a tener o va a ser descrito por varios parámetros. Los parámetros son, arrancamos con velocidad, distancia entre A y B dividido el tiempo que usted tarda en recorrerlo. Más rápido, más veloz. Más despacio, más tiempo, entonces más lento, ¿listo? Y esa es la velocidad, es la relación, la división entre los dos. Y por último tenemos que en ese camino usted puede cambiar de velocidad, puede decir aquí voy más rápido, aquí voy más lento, aquí más rápido, más lento. Y esos cambios de velocidad, esas variaciones en la velocidad son lo que se conoce como la aceleración. Y hasta ahí ya vamos recordando todos los conceptos que hemos visto al momento. ¿Listo? Ahora, aquí está. Miren lo que yo les decía. En este caso, cada movimiento tiene una magnitud que se conoce como dirección. ¿Listo? Y se conoce como una cantidad vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que dar el sentido en el cual va. Yo me voy a mover hacia allá. Yo me voy a mover hacia allá. Hacia el frente, hacia atrás. ¿Listo? Cuando usted hace ese tipo de descripciones, usted en física está dando un movimiento vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que indicar con una flecha que se conoce como vector. Esta flecha que tenemos aquí se conoce como un vector. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él tiene una dirección, indica, con su punta indica una dirección en la cual está ocurriendo el movimiento. ¿Listo? Y ese también es el movimiento que vamos a conocer como desplazamiento. Entonces, el desplazamiento en realidad es una cantidad vectorial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se puede medir con un vector. El vector mide 3 metros y apunta hacia acá. Listo, el vector mide 4 metros y apunta hacia arriba. Mide 5 metros y apunta 10 grados con respecto al eje. Todas las connotaciones las podemos estudiar en física. Y finalmente, como siempre podemos ver, pueden haber diferentes rutas de distancia recorrida. Todo dependiendo de la trayectoria. Trayectoria ondulatoria aleatoria, por ejemplo la verde, nos llevará a una mayor distancia recorrida. Entonces va a ser mayor que la distancia en el sistema curvilíneo. Todo depende de la ruta que usted escoja, pero el desplazamiento, si la posición inicial y la posición final son las mismas, el desplazamiento en ambos movimientos es el mismo. ¿Listo? Tanto por la ruta verde como por la ruta roja, el objetivo se desplazó la misma cantidad de distancia. ¿Listo? Lo que va a variar en ellos, ¿qué es? El recorrido que hagan y también pueden variar las velocidades y el tiempo que demoren a hacer cada uno de los procesos. ¿Listo? Entonces, con base en eso, nosotros podemos describir varios tipos de movimiento y cada movimiento va a tener asociado algunas características importantes a él. Por ejemplo, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? El título del sistema nos permite definir
las condiciones que vamos a tener. Movimiento rectilíneo. ¿Listo? Entonces nos está diciendo que tiene como trayectoria una línea recta. ¿Listo? Entonces, la trayectoria es de A a B totalmente en línea recta. ¿Listo? Ese es el movimiento rectilíneo. Tienen aquí otra característica, donde la velocidad y la aceleración son constantes. Es decir, usted arranca y establece una velocidad inicial y esa velocidad va a ser la misma velocidad final que usted va a tener en el sistema. Si arranca a 5 kilómetros por hora, llega a 5 kilómetros por hora. ¿Listo? Arranca a 100, llega a 100. Y si se mantienen constantes las velocidades de 100 a 100, usted va a tener, por tanto, aceleración constante. Entonces, aceleración inicial es igual a la aceleración final. ¿Listo? Que es algo muy importante aquí. Si la aceleración, en este caso, se mantiene la velocidad constante, entonces como la aceleración no es más que las variaciones de la velocidad, aceleración, pasemos para acá, pasemos a la pizarra para que me lo entiendan. Entonces, la aceleración no es más que velocidad final menos velocidad inicial en el tiempo final menos el tiempo inicial. Si la velocidad arranco aquí a 10 kilómetros por hora y llego acá al final del recorrido con los mismos 10 kilómetros por hora y me tardo 3 horas en hacerlo, supongamos. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Velocidad final va a ser esta, que es el punto final. Entonces voy a tener, perdón, voy a tener aquí 10 kilómetros por hora menos la velocidad inicial. Velocidad inicial, que sería en el punto aquí, el inicio, va a ser igual a 10 kilómetros por hora. Ya vemos aquí que sin importar la diferencia de tiempo, aquí son 3 horas, 10 menos 10 me va a dar 0, 0 kilómetros por hora. 0 dividido cualquier número da 0, entonces tenemos una variación de 0 kilómetros por hora, pero miremos aquí, kilómetros por hora dividido hora. Si hago la ley de la oreja para esto, me va a quedar kilómetros por hora dividido horas sobre 1. Kilómetro por kilómetro, hora por hora. Entonces ya podemos ver las unidades. Las unidades de la aceleración son kilómetros, unidades de longitud, divididos hora por hora. Multiplicación de dos unidades iguales. Al tener multiplicación de dos unidades iguales, yo la puedo definir como la unidad elevada al cuadrado. Entonces, kilómetros por hora al cuadrado. Cuando yo hablo de hora al cuadrado, estoy tomando en cuenta una aceleración, ¿listo? O cuando yo hablo de metros por segundo al cuadrado, cuando la unidad de tiempo está elevada al cuadrado, estoy hablando de una aceleración. Y como vemos para el movimiento rectilíneo uniforme, como las velocidades son iguales, la aceleración es 0 y es una constante. Por eso, en ese movimiento no se habla de aceleración. ¿Listo? Entonces, en este caso, se mantienen esas condiciones. ¿Listo? Entonces tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es? Por ejemplo, como vemos aquí, el movimiento de un carro cuando adquiere velocidad constante, el movimiento de un tren cuando adquiere velocidad constante, pero siempre y cuando su trayectoria sea recta. Apenas adquiere una curva, cambia el movimiento y tenemos que hablar de otra función de movimiento. Entonces, también aquí tenemos el objetivo o móvil presenta aceleración constante, pero la velocidad aumenta o disminuye. Cuando tengo aceleración constante, estoy hablando de lo siguiente. También hace parte del movimiento rectilíneo que puedo yo tenerlo, se llama movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Cuando yo hablo del movimiento uniformemente acelerado, movimiento uniformemente acelerado, vamos a borrar aquí. Entonces, ¿qué dice eso? Dice que voy a tener cambios en la velocidad, pero que la aceleración siempre va a ser la misma. Entonces, lo podemos dibujar en una gráfica donde tendremos velocidad versus tiempo.
Cuando yo digo que siempre cambia lo mismo, usted arranca en 0, va a 0 kilómetros por hora y en un segundo sube a 1 kilómetro por hora. Entonces queda aquí. Al siguiente segundo, usted aumenta otro kilómetro por hora. Sube aquí. Al tercer segundo, otro kilómetro por hora aumenta. Entonces, por cada segundo usted puede predecir que va a aumentar 1 kilómetro por hora. Y la recta que se nos graficará aquí va a ser perfectamente lineal. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos esto, cuando grafiquemos el tiempo versus la velocidad que el movimiento adquiere, entonces en ese punto puedo hablar de que hay una aceleración constante. Una aceleración constante, y esta aceleración es diferente de 0. En este caso, por ejemplo, puede ser 1 kilómetro por hora al cuadrado. ¿Listo? La idea es que siempre va a haber una variación. La velocidad final es diferente a la velocidad inicial. Y recordemos cómo lo calculo. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Veamos si la velocidad es constante. Viendo en este ejemplo, supongamos, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, ¿listo? Y aquí iría también 5. Vamos a medir la aceleración en el punto 1, en el tramo 1, desde 0 hasta 1. Ese es el tramo 1, entonces sería velocidad final, 1 kilómetro por hora. Velocidad inicial, 0 kilómetros por hora. Divido el tiempo que tarda 1 segundo, que sería ese tiempo, 1 segundo en alcanzar esa velocidad. Entonces, 1 segundo menos 0 segundos, que es desde donde parte el movimiento. ¿Listo? Eso me va a dar igual a 1 kilómetro por hora dividido 1 segundo. Entonces, aquí tengo yo una pequeña connotación que debo pasar esto a las mismas unidades para que sean las mismas unidades al cuadrado, ¿cierto? Entonces siempre recordemos que las unidades de tiempo deben ser las mismas. Y la de distancia no importa, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente coloquemos kilómetros por segundo. Se mueve muy rápido. Y ahorita sí, 1 dividido 1 me va a dar 1 kilómetro por segundo al cuadrado. Aquí sí yo puedo definir unidades al cuadrado. La aceleración en ese punto, en el tramo 1, es de 1 kilómetro por segundo al cuadrado. Ah, pero es que Alejandro quiere saber, no le importa el tramo, sino que le importa el tramo entre este tramo, el tramo entre 2 y 3. Él quiere conocer la aceleración 3. Entonces vamos a ver, aceleración 3 va a ser igual a distancia que cambia. Cambia desde 2 hasta 3 kilómetros por segundo. Entonces, velocidad final, 3 kilómetros por segundo, que sería la que está aquí. Velocidad inicial, 2 kilómetros por segundo. Dividido el tiempo que tarda, va desde 2 segundos hasta 3 segundos. Entonces, tiempo final, 3 segundos menos el tiempo inicial, 2 segundos, me va a dar 3 menos 2, 1 kilómetro por segundo, dividido 3 menos 2 segundos me va a dar 1 segundo. ¿Sí ven? Llegamos exactamente a la misma operación. Entonces el resultado va a ser 1 kilómetro por segundo al cuadrado, es el mismo. Y en este caso, la aceleración en ambos sistemas es igual. Y es igual a una sola aceleración que voy a conocer como aceleración constante. Y en este caso estamos hablando de movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Ya cuando las aceleraciones cambian, ya el concepto de movimiento cambia. Hasta ahí vamos enterados bien, ¿vamos chicos? Listo. Eso es lo que conocemos nosotros como movimiento rectilíneo uniforme, y dentro del movimiento rectilíneo tenemos el uniformemente acelerado, pero se considera parte de la familia del movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Porque la trayectoria sigue siendo una línea recta. ¿Listo? Con base en eso, también tenemos el movimiento curvilíneo o movimiento circular. En este movimiento, como su nombre lo indica, la trayectoria es un círculo.
y da el mismo número de vueltas en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos para acá. Entonces vamos a hablar ya de movimiento circular o curvilíneo. En este movimiento, el principal detalle que vamos a tener es que la trayectoria que yo voy a describir va a estar enmarcada dentro de un círculo, ¿listo? ¿Qué características vamos a tener aquí? Pues obviamente vamos a tener un radio y tendremos un diámetro, ¿listo? Puedo yo medir las distancias que se recorren, pero supongamos que arrancamos en este punto y terminamos en este punto, ¿listo? La distancia recorrida es todo lo que vamos a recorrer por la parte superior del círculo, ¿listo? Pero miren que el desplazamiento es simplemente este. En el movimiento curvilíneo se establece siempre que la distancia recorrida es mucho mayor que que el desplazamiento realizado. ¿Listo? La distancia recorrida o trayectoria, vamos aquí o trayectoria, es mucho mayor que el desplazamiento, es mucho más largo porque usted necesita hacer todo el perímetro del círculo, ¿listo? Y en este caso también el movimiento curvilíneo puede tener diferentes connotaciones, puede tener velocidad constante o puede tener variaciones en la velocidad. Cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Cuando la velocidad es diferente, la aceleración es diferente de cero, por tanto es un movimiento uniformemente acelerado. Por tanto puedo tener un movimiento curvilíneo con aceleración constante y movimiento curvilíneo con aceleración uniformemente acelerado, ¿listo? Pero la idea es que siempre tiene un movimiento circular. Y si vemos bien aquí, cuando usted completa todo el giro, arranca aquí y llega aquí, su desplazamiento es igual a cero. En ese punto del movimiento circular, cuando trazo los 360 grados del círculo, hace un movimiento que lleva un desplazamiento de cero, pero la trayectoria sí se ha recorrido, una distancia siguiendo la trayectoria. Cuando pasa eso, se establece que tenemos un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Que el desplazamiento es igual a cero, por tanto, la posición final es igual a la posición inicial. He dado un ciclo y ahí entramos nosotros a connotar todo lo que se define dentro de la física como ciclo. Ciclo es, arranco una posición inicial, llego a esa posición inicial y por tanto el desplazamiento sería cero. ¿Listo? Cuando vimos las ondas tienen, también se conocen como un movimiento periódico o cíclico. ¿Por qué? Porque suben, bajan y vuelven aquí. Punto inicial con respecto al eje Y es este. Punto final con respecto al eje Y es este. Entonces, como si el desplazamiento de la onda hubiera sido cero con respecto al eje Y. Pero con respecto al eje X ya sabemos que se desplaza a cierta longitud de onda. ¿Listo? Entonces, ese es el movimiento circular como tal. Ahora, ¿qué otro movimiento conocemos? Tenemos el movimiento pendular. Es parte de un movimiento circular. Miren que el péndulo describe una trayectoria que yo puedo describirla dentro de un círculo. Si aquí dibujo yo un círculo que se ajuste más o menos al movimiento que tenemos, aquí no movió, que se ajuste, ahorita no puedo moverla. Podemos describir esta trayectoria como parte de, mirenla ahí, es parte de un movimiento circular. Pero, ¿cuál es la diferencia con el movimiento circular? Que el péndulo es un movimiento oscilatorio, es decir, arranca en una posición, va a otra posición y se regresa a la posición inicial. Porque aquí, como vemos, el péndulo que tenemos aquí llega a una posición y establece otra posición.
estableciendo lo que nosotros conocemos como amplitud del movimiento. ¿Listo? Que espero yo que veamos el día de mañana junto con las demás fórmulas de movimiento, simplemente si conozcamos los tipos. Movimiento pendular. Si establece usted un péndulo, ¿qué es un péndulo? Un punto fijo en el cual usted sujeta una masa y esa masa usted la pone a oscilar. ¿Listo? Eso es un péndulo. Todo listo. Y describe una parte del movimiento curvilíneo, atrapa una parte del movimiento curvilíneo y su principal característica es que es periódico. Sube, baja, llegando de la posición inicial a la posición final y regresándose. Entonces, por ejemplo, para el primer péndulo, si lo arranco desde aquí, esta sería la posición inicial. La posición final sería en este tramo. Y miren que cuando la transferencia de movimiento, que está aquí tendría una posición inicial y llegaría a una posición final. Miren que todos cumplen ese sistema. Van a la posición final y en algún punto del tiempo vuelven a la posición inicial. Eso es el movimiento pendular como tal. ¿Qué características tiene? Que si vemos aquí, muchas veces el movimiento pendular adquiere una velocidad constante. ¿Listo? Se mueve con el mismo tiempo, eso hace que la aceleración sea constante o sea igual a 0. ¿Listo? Por eso el péndulo cuando usted lo suelta, si el movimiento se mantiene y fuera perpetuo, el péndulo se movería a la misma velocidad siempre, pero como sabemos que el movimiento no es ideal, así como le está mostrando la imagen, entonces el movimiento pendular por acción de la gravedad va a ir perdiendo velocidad. La velocidad se hace cada vez más pequeña. Velocidad final más pequeña que la velocidad inicial. Por tanto, la aceleración va a ser negativa en este caso. Cuando hablo de aceleraciones negativas, hablo de que el sistema está desacelerando y se está apagando hasta que al final usted suelta su péndulo, empieza a moverse y al final el péndulo queda quieto en un solo punto. Eso es debido principalmente a que la aceleración está disminuyendo lentamente porque la velocidad está bajando. ¿Y a qué baja la velocidad? A que el peso del cuerpo lo obliga a quedarse fijo en un solo sistema. Si el peso no afectara, tendríamos un movimiento perpetuo, que sería el movimiento pendular. ¿Listo? Y aquí vemos otra connotación muy importante. Si ningún movimiento fuera afectado por fuerzas externas, el movimiento podría ser perpetuo. ¿Listo? Pero no existe movimiento perpetuo. Ahora tenemos el movimiento parabólico. La trayectoria en este movimiento es una parábola. ¿Listo? Que se observa una parte recta y una parte semicurva. Por ejemplo, un cohete, veámoslo acá. El movimiento parabólico lo que nos está diciendo es, usted va a tener un punto de inicio. Usted va a lanzar un proyectil y lo que va a pasar es que el proyectil va a subir en primera instancia como si fuera una línea recta. Miren que estoy dibujando una línea recta. Y en segunda instancia va a empezar a describir una trayectoria curvilínea hasta que llega a un máximo del movimiento, un lugar máximo donde adquiere una distancia o una altura máxima. ¿Listo? Y después él empieza a devolverse o a caer hasta completar lo que sería el movimiento como tal. ¿Listo? Y aquí completa, miremos la trayectoria es todo lo que tenemos por aquí arriba, que sería una trayectoria parabólica. Y aquí tendríamos que podemos medir el desplazamiento. Este sería el desplazamiento. ¿Listo? Pero también, ¿qué otros parámetros podemos tomar en cuenta aquí? Aquí él ha adquirido una altura con respecto al punto inicial o un desplazamiento. Comúnmente se conoce como desplazamiento vertical, pero también en una curva lo puedo tener porque el movimiento parabólico también se puede realizar en una curva. Este sería el desplazamiento con respecto al eje Y. ¿Listo? Y eso nos describe un movimiento parabólico. ¿Dónde puede encontrar un movimiento parabólico? Cuando lanzamos una piedra hacia arriba, ella sube, vuelve y baja, movimiento parabólico. Cuando voy en una curva, una recta muy larga, llega una curva y la curva me regresa. En ese sentido, movimiento parabólico. Y principalmente, ¿cuál es la principal connotación? Que describe una parábola. ¿Por qué describe una parábola?
¿Listo? ¿Y qué es una parábola? No es más que esto. Una semirrecta, perdón, una semicurva, donde tienen ubicado un foco por el cual usted puede definir el movimiento. Entonces, este foco está aquí a una distancia, aquí a otra distancia, y define el foco dentro de la curva. Aquí también, y aquí también. ¿Listo? Y ese es el movimiento parabólico. Entonces, ya hemos evaluado hoy y hemos hablado rápidamente de varios tipos de movimiento. El primero, rectilíneo como tal, donde la aceleración es igual a cero y por tanto es un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos después el movimiento uniformemente acelerado, que es donde la aceleración cambia porque la velocidad cambia. ¿Listo? Y si la velocidad cambia constantemente, la aceleración puede cambiar de manera constante, entonces se vuelve un valor fijo. ¿Listo? Tenemos el movimiento circular, donde la trayectoria que recorre el objeto es mucho más grande que el desplazamiento real. Y si el desplazamiento real se hace cero, pero el movimiento sigue, puedo hablar de un movimiento cíclico, donde no estoy teniendo realmente un desplazamiento del objetivo en el sistema, pero sí un movimiento en el tiempo. También tiene una velocidad porque ocurre un desplazamiento en el tiempo, también tiene una aceleración y su principal connotación está en que describe un movimiento circular. Dentro de los movimientos circulares tenemos el movimiento pendular, que abarca una pequeña fracción, un pequeño tramo del movimiento circular. ¿Listo? Por tanto, va a describir alguna de las propiedades del movimiento circular. Pero se conoce como movimiento pendular por su propiedad oscilatoria con respecto a la posición de equilibrio. Se me había olvidado decirles, esta pequeña parte se llama posición de equilibrio, la posición en la cual el péndulo queda fijo, queda quieto o donde se equilibra, donde es la misma distancia hasta la posición inicial y hasta la posición final. Esa es la distancia de equilibrio, entonces ellos siempre oscilan arriba y abajo de la posición de equilibrio. ¿Listo? Y finalmente tenemos el movimiento parabólico. ¿Listo? Este es el movimiento, este sería un movimiento ondulatorio. Y finalmente llegamos al movimiento parabólico como tal, que es simplemente un movimiento en el cual describe una parábola. Sube, llega a un punto máximo y se regresa describiendo trayectorias simétricas. Aquí no se ven, pero el mismo camino de subida es igual al camino de descenso. Por tanto, la trayectoria es igual. Lo que pasa es que en mi maravillosa técnica de dibujo, pues, no puede describirse ese movimiento perfectamente. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Y ya con base en eso, ya hemos completado el ciclo del día de hoy. Hemos completado el movimiento, ¿listo? Solo nos queda el último de ellos, que se conoce como movimiento elíptico. ¿Qué pasa con el movimiento elíptico? El movimiento elíptico, como vemos aquí, describe una elipse. Y una elipse no es más que una forma geométrica de una circunferencia alargada. Entonces también entra en todo un movimiento circular, pero tenemos ahora el círculo tiene un solo centro. La elipse es como si tuviera dos centros, entonces él necesita recorrer y tocar ambos centros. Entonces se forma un movimiento que es como si fueran dos parábolas unidas, entonces se forma un movimiento y este movimiento se llama el movimiento elíptico. ¿Listo? Ese movimiento es el que se establece y es como si fuera, volviera, pero se mantiene en un círculo. Cumple con algunas de las propiedades del movimiento circular, pero tiene una trayectoria diferente. Entonces, ¿qué vemos? Todos son movimientos, todos tienen velocidad, todos tienen aceleración y podemos ver velocidad, aceleración, medirlos en el tiempo, pero la forma como yo mido la trayectoria o la forma que yo describo en la trayectoria, esa es la que va a dar el nombre al movimiento. ¿Listo? Por ejemplo, el movimiento elíptico describe muy bien los movimientos de los planos